La ausencia total de glándulas salivales es excepcional. La falta de saliva provoca la destrucción precoz de la dentadura. La aplasia parotídea unilateral con hipoplasia contralateral es un poco menos rara. Estas alteraciones pueden ser parte de un síndrome malformativo más o menos complejo: disostosis mandíbulo-facial, hemiatrofia facial, polidisplasia ectodérmica hereditaria. La presencia de tejido salival, como lóbulos parotídeos premaceterinos, prolongación paraamigdalina, lóbulo submaxilar supramiloioideo, no se consideran patológicos. Si no hay otro tejido salival parotídeo más que el premaceterino o glándulas submaxilares en posición paraamigdalina, se consideran como glándulas distópicas. Las formaciones salivales aberrantes o ectópicas se manifiestan bajo la forma de quistes o fístulas. La cialitis es la inflamación de las glándulas salivales. Cuando la inflamación es parenquimatosa, o sea, acino-canalicular, se denomina cialoadenitis. Si la inflamación es esencialmente canalicular, se denomina cialodositis. Las cialoadenitis pueden ser virales, bacterianas, y colocamos una tercera clasificación denominada calcinosis salivales. Dentro de las cialoadenitis virales, la parotiditis epidémica es la causa más común de cialoadenitis aguda no supurada originada por un paramyxovirus que ocurre en niños. Afecta ambas glándulas parótidas y en raros casos la submaxila. La inflamación parotídea es parte de una infección viral generalizada y altamente contagiosa. A partir de las vacunaciones, esta es una afección que se ve cada vez con menos frecuencia. La infección con el virus del SIDA está asociada frecuentemente con agrandamiento linfoproliferativo y quístico de las glándulas salivales mayores. Esta afección se ha descrito entre los pacientes HIV positivos y también entre los pacientes de alto riesgo HIV negativos. El agrandamiento quístico bilateral de las glándulas parótidas ha sido observado en el 15 a 30% de los niños infectados por el HIV, generalmente en combinación con una neumonitis intersticial linfocítica. El HIV se detecta en pequeñas concentraciones en la saliva, pero actualmente no se sabe si la infección glandular es el resultado de una infección directa o simplemente una manifestación focalizada de la enfermedad. El cuadro clínico presenta un agrandamiento indoloro de las glándulas salivales con disminución de saliva frecuentemente combinada con ojos secos y artralgia. Este complejo, similar al del síndrome de Sjögren, ha estimulado a los investigadores sobre una posible etiología común autoinmune. El estudio histológico demuestra un grado inflamatorio similar tanto en el Sjögren como en los pacientes con patología glandular en HIV, pero los anticuerpos detectados en el Sjögren no aparecen en pacientes con HIV y patología salival. La infección bacteriana de las glándulas salivales es el resultado del bloqueo de los conductos o de la disminución de la producción de saliva. Ambos hechos permiten la migración canalicular ascendente de gérmenes de la boca. El absceso parotídeo puede producirse también por procesos infecciosos de vecindad. Las piezas dentarias en mal estado constituyen la puerta de entrada del proceso infeccioso. Existen factores que favorecen este mecanismo.
hipocialia o asialia de operados deshidratados y de enfermos sometidos a tratamientos con neurolépticos, la inmunosupresión de los caquécticos, disfunción de antienzimas salivales, similar al que se produce en el proceso necrotizante de ciertas pancreatitis hemorrágicas. Cuadro clínico: la mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 60 años. Este tipo de infección puede ocurrir en cualquier glándula salival mayor, pero es más frecuente en la parótida, probablemente porque la actividad bacteriostática de la saliva parotídea sea menor que la de las otras glándulas. La afección debuta con dolor y signos generales de infección. El dolor está exacerbado por la masticación hasta provocar el trismus. La parálisis facial es excepcional. El tumor es evidente con la piel adherida a la parótida. La palpación es muy dolorosa, deja el godet. La desembocadura del conducto de Stensen está roja y turgente, con solo una gota de pus o saliva purulenta. Los gérmenes que habitualmente se encuentran entre los pacientes ancianos son Staphylococcus aureus, penicilino resistente, también distintas variedades del estreptococo, Pyogenes viridans pneumoniae, y de Haemophilus influenza. En este caso se observa la infección parotidia, la tumefacción, el tumor en la región parotidia con la piel enrojecida y la puerta de entrada a partir de una radiografía en la que se observa la ruptura de la pieza dentaria y desde este foco infeccioso el compromiso de la glándula parótida. En este ciclo de la inflamación salival crónica se observa cómo drogas, quimioterapia, caquexia, lesiones linfoepiteliales benignas, el síndrome de Sjögren, la deshidratación, tratamientos radiantes o situaciones de estrés provocan la disminución de la secreción salival, lo que favorece la infección bacteriana ascendente, provocando la cialoadenitis aguda supurada, que puede ir a la curación a partir de los tratamientos adecuados o continuar como una cialoadenitis crónica recurrente, la que provoca obstrucción ductal y cialectasias. Las litiasis también llevan a la obstrucción de los conductos excretores. La prevención de las cialoadenitis bacterianas consiste en la hidratación adecuada y en la higiene bucal diaria. El tratamiento médico, aquí el manejo debe ser agresivo, instaurando una terapéutica por vía endovenosa. Se deben utilizar penicilina beta-lactamasa resistente o cefalosporinas de primera generación. En caso de pacientes alérgicos a la penicilina, se pueden utilizar clindamicina o vancomicina. La respuesta a los antibióticos se observa a las 48 o 72 horas, debiendo mantenerse el tratamiento por una semana luego de la desaparición de los síntomas. Es conveniente que el paciente tienda a exprimirse la glándula. Cuando hay compromiso del estado general y de la piel, debe realizarse el drenaje quirúrgico. El drenaje quirúrgico consiste en realizar una incisión como para parotidectomía. Se levanta el colgajo cutáneo. Con pinza de hemostasia se abren los acinos glandulares para permitir el drenaje del material purulento. Se colocan gasas con antibióticos sin cerrar la herida cervical. La herida se deja abierta y en la segunda foto puede observarse cómo a corto plazo
ya se va produciendo la cicatrización una vez solucionado el proceso infeccioso. Se denomina calcinosis a las concreciones parenquimatosas múltiples, a veces bilaterales, que comprometen la glándula parótida. Las calcificaciones múltiples permanecen pequeñas. En la cialografía semejan una cialitis crónica con dilataciones canaliculares irregulares. El tratamiento es médico, no se requiere de la exéresis quirúrgica. Es muy frecuente la consulta al otorrinolaringólogo por parte de pacientes que refieren la distensión de la glándula parótida de un lado o de los dos, distensión que se produce con cierta periodicidad que dura algunas horas o un día o más, que con la expresión de la misma se produce la salida de abundante saliva más espesa, con lo cual se resuelve la afección. En el estudio cialográfico se observa cómo la glándula se rellena con el material de contraste y el mismo persiste dentro de la glándula 24 horas después de realizado el estudio. En 1943, de Jong consideró que las dilataciones glandulares no litiásicas tenían un origen reflejo. Las estructuras contráctiles que rodean los conductos salivales, células mioepiteliales, músculos lisos, fibras del bucinador y la distribución de las fibras simpáticas y parasimpáticas pueden provocar espasmos y dilataciones transitorias. El origen puede hallarse en factores irritantes bucales, prótesis, disfunción de articulación temporomandibular, estados emocionales, etc. El diagnóstico entre estas disquinesias y las litiasis suelen ser difíciles. La cialografía muestra dilatación ductal en ambos casos. La dilatación no litiásica es global, arrosariada o saxiforme. Es recomendable efectuar una cialografía bilateral. Zhao Yu publicó en 1992 una revisión de más de 30 años de experiencia con 92 casos de parotiditis crónica en los que la causa de obstrucción fue determinada en el 50% de los casos. Estas causas fueron la obstrucción por litiasis en el 30%, estrechez de la parte anterior del conducto de Stensen en el 8%, estrechez de la desembocadura del Stensen en el 4%, compresión por tumor en el 3%, estenosis secundaria a cicatriz de la vecindad 2%, dilatación congénita y cuerpo extraño 0.8%. Se observa en la cialografía 24 horas después de realizada la misma y a través de una radiografía simple la persistencia de la sustancia de contraste en la glándula parótida. El tratamiento consiste en eliminar los factores causales. Se han propuesto además distintas terapéuticas específicas sobre el tejido salival, como las infiltraciones anestésicas periarteriales, facial o temporal superficial. La falta de respuesta al tratamiento puede ocasionar un compromiso glandular parenquimatoso con persistencia de la sustancia de contraste 24 horas después de efectuada la cialografía. El tratamiento que efectuamos en nuestro servicio cuando no hay respuesta a la eliminación de los factores desencadenantes es la ligadura del conducto de Stensen cuando el mismo es fino, con compromiso importante del parénquima glandular. Cuando el conducto está dilatado y la infiltración periarterial no ha dado el resultado esperado, se propone la plástica del conducto de Stensen, abriendo
la desembocadura del mismo en la cavidad bucal y transformando el orificio excretor de un simple poro en una canaleta, con lo cual se facilita el drenaje de la saliva. El megaconducto tiene un origen poco claro, habitualmente son bilaterales, localizados tanto en la parótida como en las submaxilares. Tienen una eliminación de saliva espesa, filante, habitualmente no infectada. No existen antecedentes de traumatismos ni de factores irritantes. Cuando la complicación infecciosa se transforma en crónica, el paciente llega a solicitar el tratamiento quirúrgico. No se aconseja la parotidectomía bilateral, pero puede tenerse en cuenta la ligadura o la plástica del conducto según el estado del parénquima. Diferente tipo de traumatismos, herida contuso cortantes de la región facial, pueden provocar la sección del conducto de Stensen, originando la fístula salival. Esta fístula puede estar desembocando en la cavidad bucal, lo que no tendría ninguna significación para el paciente, pero también puede estar drenando hacia la región facial, lo que transforma el problema en algo realmente importante para el paciente. Parelch, en 1989, propone una serie de tratamientos ante los traumatismos del conducto de Stensen, desde dirigir la secreción salival, ya sea por reparación del conducto, por reconstrucción con injertos de vena, con colgajos mucosos, la sutura proximal del conducto a la mucosa, la formación de una fístula interna con un catéter dirigido hacia la boca, con un drenaje del conducto proximal con catéter, el tratamiento local de la fístula, ya sea a través de la excisión o de la cauterización. La sutura de ambos segmentos del conducto de Stensen sobre un catéter o tutor interno, sutura que puede ser realizada con la utilización de lupas o del microscopio quirúrgico. Los tratamientos destinados a la disminución de la secreción salival pueden ser médico, suprimiendo la dieta oral, con drogas como la atropina, con curaciones compresivas o incluso con radioterapia. Con respecto al tratamiento quirúrgico, desde la ligadura del conducto, tratando de llevar la glándula a la atrofia, la exección del aurículo temporal, a la parotidectomía total. La fístula parotidia por obstrucción crónica de un conducto salival que origina el proceso infeccioso en la glándula parotidia y la fistulización a través de la piel ocasiona la pérdida permanente de saliva, pérdida que se exacerba cuando el paciente mastica. En la cialografía puede observarse la amputación del conducto excretor. El tratamiento de la fístula salival externa consiste en la resección de la misma, en la que debe incluirse la glándula parótida. Ya se realizará una parotidectomía total con resección del trayecto fistuloso y del segmento de piel afectado. La fístula puede ser también de la submaxilar. Hemos tenido oportunidad de tratar pacientes con fístulas de la región submaxilar posteriores a submaxilectomías en la que el conducto de Wharton quedó demasiado largo
provocando el proceso infeccioso del mismo y la fistulización cutánea. La litiasis de la glándula submaxilar es más frecuente que la parotidia en razón de 5 a 1. En nuestro medio, las litiasis de submaxilar se diagnostican cuando provocan la distensión glandular por obstrucción ductal aguda. También, en algunos casos, en exámenes odontológicos o por radiografías panorámicas de maxilares. Hallazgo de una litiasis de submaxilar en una radiografía panorámica solicitada por un control odontológico. Paciente que debutó con un cuadro infeccioso de la glándula submaxilar. En la vista intrabucal se observa el edema en la carúncula, sobrelevación del piso de la boca y salida de una pequeña gota de pus a través del conducto de Wharton. El proceso agudo en la submaxilar puede observarse como una distensión glandular con una zona dolorosa, enrojecida, o llegar a la fistulización y drenaje a través de la piel. En este paciente, el proceso de distensión de la región parotidia con el cuadro de enrojecimiento de la piel, dolor y trismus, se observa dentro de la boca un cálculo impactado en la desembocadura del conducto de Stensen, el que puede eliminarse a través de una incisión con bisturí y anestesia tópica. La litiasis, cuando afecta a la glándula parótida, en su gran mayoría es una patología intraglandular, por lo cual se requiere la exéresis de la glándula. Ante la sospecha clínica de litiasis, el estudio de primera elección que solicitamos es la ecografía. La misma nos permite el diagnóstico en la gran mayoría de pacientes. Este método, además de incruento, es de bajo costo. La radiografía oclusal del piso de la boca permite también la observación del cálculo en el conducto de Wharton. La radiografía panorámica de los maxilares es de gran utilidad en el diagnóstico de las litiasis. Cada vez menos se realiza la cialografía como método de diagnóstico de esta patología. Como quistes agrupamos los mucoceles, los quistes de los conductos salivales, el quiste linfoepitelial, la enfermedad poliquística de la parótida, los quistes linfoepiteliales múltiples. El mucocele es el acúmulo de saliva dentro de una cavidad quística. Es la lesión no neoplásica más común de las glándulas salivales, 9 al 10%. Hay dos tipos de mucoceles, de extravasación y de retención. En los mucoceles de extravasación se produce el escape de saliva del sistema ductal al tejido conectivo circundante. El término usado es el de reacción de escape mucoso y fenómeno mucoso de retención. El origen más común es el traumatismo del conducto, como puede ocurrir por la mordida accidental del labio. Hay autores que proponen que algunos mucoceles intraglandulares son causados por destrucción traumática de gran cantidad de acinos glandulares y continúa la secreción por los acinos remanentes. El 70% de los quistes de extravasación ocurren en el labio inferior. El resto en otros sitios de la boca, como lengua, piso de boca, paladar y mucosa bucal. Las glándulas parótidas y submaxilar son raramente comprometidas. En los quistes de retención, la saliva se acumula dentro de quistes con cubierta epitelial. La patogénesis puede estar relacionada con obstrucción parcial del conducto, el que provoca aumento de la presión intraluminal de los conductos y dilatación congénita o adquirida
en zonas de debilidad de los mismos. Los quistes de retención están distribuidos en distintos sitios de la cavidad oral y en las glándulas salivales mayores. Los mucoceles del piso de la boca, que son más grandes, a menudo se denominan ránulas, y los que se extienden al cuello se denominan ránulas sumergidas. El tratamiento de los mucoceles se realiza a través de la resección con anestesia local. Debe resecarse el tejido glandular que vuelca la saliva al mucocele. La falla en identificar y resecar las glándulas asociadas resulta una de las causas de las frecuentes recurrencias. La característica del quiste linfoepiteliar es la de tener un tejido linfoide denso en la pared del quiste. Son menos frecuentes que los quistes ductales, la mayoría ocurre en la parótida, son asintomáticos, pero pueden llegar a dar dolor o compromiso del nervio facial. Debe realizarse el diagnóstico diferencial con el tumor de Warthin y con las metástasis quísticas de un carcinoma epidermoide. El tratamiento es quirúrgico, no se reconocen casos de recurrencia. Los quistes ductales son quistes adquiridos que se desarrollan a partir de una dilatación quística de un conducto glandular salivar. La mayoría ocurre en la parótida y la obstrucción ductal parece ser el principal factor etiológico. Constituyen el 2 al 3% de todas las lesiones de la parótida. El contenido varía en cantidad y consistencia de claro y acuoso a viscoso y amarronado. La enfermedad poliquística de la parótida es una malformación del sistema ductal rara, similar a la enfermedad poliquística renal. La relación entre la enfermedad poliquística de la parótida con las localizadas en riñón, hígado, pulmón o páncreas no es conocida. Parece que la alteración del desarrollo ocurre en los conductos intercalares, los que se distienden. Los conductos estriados e interlobulares no parecen estar comprometidos. El diagnóstico diferencial más importante debe realizarse con el adenocarcinoma, adenocarcinoma, carcinoma mucoepidermoide y carcinoma acinar. La resección quirúrgica se limita a un procedimiento diagnóstico o a una resección cosmética. Enfermedad de la glándula salival asociada a HIV, quiste linfoepitelial múltiple de la parótida. Las linfadenopatías persistentes generalizadas es una de las manifestaciones tempranas de la infección por HIV. Una manifestación menos conocida, pero relacionada con la infección del virus, es la hiperplasia linfoide de las glándulas salivales, especialmente en la parótida. La proliferación asociada de quistes e islotes epiteliales es reminiscencia de lo visto en el síndrome de Sjögren. La incidencia de compromiso parotidio en enfermos de SIDA parecería estar alrededor del 5% para los adultos, mientras que para los niños esta cifra aumenta al 47%. Terry y colaboradores encontraron una incidencia variable entre el 38 y el 60%. La cirugía se haría exclusivamente por criterio cosmético. El compromiso glandular no tiene significado para el curso de la infección por el HIV. La celoadenosis es una enfermedad parenquimatosa no inflamatoria cuyo origen está basado en alteraciones metabólicas y secretorias del parénquima glandular. Tumefacción crónica de varias glándulas salivales. La tumefacción parotídea aumenta lentamente, sin dolor, acompañada frecuentemente por disminución de la secreción salival. Habitualmente compromete ambas parótidas, también ocasionalmente compromete todas las glándulas salivales y las lagrimales. Si la enfermedad persiste, hay una atrofia del parénquima,
aunque las glándulas están agrandadas por un aumento compensatorio de la cantidad de tejido adiposo intraglandular. La cialoadenosis está asociada con enfermedades de glándulas endocrinas, malnutrición, enfermedades neuropáticas severas. Se pueden clasificar en 3 tipos: hormonal. El aumento de tamaño de la parótida está descrito en casi todas las afecciones endócrinas. La que acompaña a la diabetes mellitus es la más común. Cialomegalias nutricionales o distrófico-metabólica es una afección vista en cuadros de deficiencia proteica, malnutrición de los alcohólicos, deficiencias vitamínicas como el beriberi y la pelagra. Exceso de alimentos ricos en almidón, alcoholismo, grandes síndromes de malnutrición, diabetes, gota, insuficiencia tiroidea, cambios en hormonas sexuales, pubertad y menopausia. Neurogénica, por disfunción del sistema nervioso autónomo, cialomegalias tóxicas y alérgicas. Las cialomegalias de origen medicamentoso son raras. En la antigüedad, el tratamiento de la sífilis con mercurio provocaba la parotiditis mercurial. Actualmente, los antiinflamatorios derivados de la fenilbutazona parecen ser la causa más frecuente. El compromiso de las glándulas salivales aparece al 13º o 15º día de tratamiento con acialia, luego aparece la tumefacción parotidia. Es bilateral, moderada y levemente dolorosa. La mácula eritematosa y la eosinofilia son signos concomitantes que hablan a favor de un mecanismo de sensibilización. La suspensión del tratamiento es seguida de la regresión de la tumefacción, pero la acialia persiste por más tiempo. Otros medicamentos que pueden originar una cialomegalia son la isoprenalina y los hipotensores derivados de las fenotiacinas. Los cambios en el comportamiento secretorio pueden ser el resultado tanto de una estimulación excesiva como de la inhibición de la estimulación. Ambos son alteraciones del sistema nervioso autónomo. El tratamiento de la cialoadenosis está dirigido al de la enfermedad sistémica. La tumefacción glandular asociada con drogas o cambios en las hormonas sexuales se puede resolver eliminando la medicación o resolviendo el desbalance hormonal. Las cialoadenosis asociadas con diabetes mellitus u otras enfermedades endócrinas, cirrosis o alteraciones neurogénicas es resistente al tratamiento. En pacientes bulímicos se usó con éxito la administración oral de pilocarpina. La cirugía cosmética es usada en casos severos. El síndrome de Gougerot-Sjogren es una enfermedad caracterizada histológicamente por la atrofia de parénquima glandular con infiltración linfocítica, con islotes de células epiteliales y mioepiteliales que reemplazan los conductos intralobulares. Tiene aspecto pseudotumoral, sobre todo parotidio más que submaxilar. El síndrome es consecuencia de la alteración de la inmunorregulación en el que se produce una destrucción del parénquima salival exócrino. Hay un cambio en los antígenos de histocompatibilidad del epitelio ductal o de las células linfoideas y por consiguiente no se produce el autorreconocimiento. Los pacientes de riesgo son aquellos con anormalidades genéticas agregadas de las células T y B. Los signos esenciales son hipocialia, queratoconjuntivitis seca, enfermedad de tejido conectivo, habitualmente artritis reumatoidea. El aumento de tamaño de la glándula ocurre en 1/3 o en la mitad de los pacientes. Las mujeres son más afectadas que los hombres. Cualquier glándula puede estar afectada uni o bilateralmente. Esta afección, expresión de una alteración inmunológica, tiene hipergamaglobulinemia en una alta incidencia, factor antinúcleo positivo, test LE positivo,
anticuerpo antiglándula salival detectado por inmunofluorescencia en el 50% de los pacientes. En 1962, Anderson afirmó que el síndrome de Sjögren, junto con el lupus eritematoso sistémico, constituyen las enfermedades con mayor cantidad de autoanticuerpos. Según Stuchel y otros, la saliva parotidia en pacientes con el síndrome de Sjögren tiene aumento del sodio, ácido clorhídrico, IgA, IgG, lactoferrina y albúmina. Los fosfatos disminuyen. El aumento de la IgA es el resultado de la síntesis local y no por aumento sérico, como en los casos de parotiditis. Los anticuerpos precipitantes Rho y La son más específicos para el diagnóstico del síndrome de Sjögren, especialmente el La. También se deben analizar las manifestaciones serológicas de las artritis reumatoidea, látex y Rose-Ragan, proteína C reactiva, antiestreptolicina, ASTO, títulos altos de IgG y M y prueba de Coombs. Los pacientes con síndrome de Sjögren tienen muchas veces antígenos de histocompatibilidad HLA-B8 y DR3. Su presencia determinaría no solo susceptibilidad, sino mayor severidad del proceso. En la microscopía, los dos signos más importantes son infiltración linfoidea difusa, consistente en linfocitos maduros e inmaduros que reemplazan el tejido glandular normal, comienza infiltrando los conductos y progresa hasta provocar la atrofia y desaparición del acino glandular. Los conductos se van afinando y terminan por obliterar la luz. Islotes epimioepiteliales son masas redondas u ovoideas distribuidas en la infiltración linfoidea. El diagnóstico del síndrome de Sjögren se basa en cuadro clínico, queratoconjuntivitis seca, serostomía y artritis reumatoidea. Laboratorio, anticuerpos antinucleares SSA, Rho, SSB, La. Biopsia de la mucosa labial. Cialografía, se ve la reducida dimensión glandular con extravasaciones pericanaliculares de la sustancia de contraste. Se ven imágenes en racimo de uvas. Lo más típico es la retención de la sustancia de contraste por meses. La disminución de la cantidad de saliva o hipocialia puede estar relacionada con diferentes procesos. Aquellas serostomías temporarias tienen relación con drogas como anticolinérgicos, simpático-miméticos, retinoides, antihistamínicos, drogas antidepresivas o también reacciones emocionales. Se pueden observar serostomías permanentes en los ancianos, en la posmenopausia, por tratamientos radiantes, en enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, linfomas, caquexia. Las glándulas salivales son muy sensibles a las radiaciones. Con una dosis de 10 Graves se pierde por lo menos el 50% de la función glandular. Con las dosis habituales utilizadas para los pacientes con patología de cabeza y cuello, entre 60 y 70 Graves, se produce un 80% de disfunción salival. Esta alteración puede persistir por años después de finalizada la radioterapia. La disminución de saliva va acompañada de pérdida del gusto, aumento de caries, alteración de la nutrición y pérdida del apetito. Todo procedimiento instrumental o quirúrgico intrabucal produce la estimulación de la secreción salival, por lo cual muchos pacientes refieren el aumento de esa secreción salival, al igual que aquellas personas que utilizan prótesis, los que también pueden inducir ese aumento en la producción de saliva. Esta manifestación puede llegar a ser muy molesta para el paciente y en algunas situaciones es necesario
apelar a tratamientos medicamentosos para solucionar este inconveniente. Godwin, en 1952, propuso el término lesión linfoepitelial benigna para incluir un grupo de enfermedades como el síndrome de Mikulicz, síndrome de Sjögren y ciolodenitis crónica. El término da idea de una lesión benigna. La etiología es desconocida, pero pareciera ser reaccional más que neoplásica. La anatomía patológica puede confundirse con linfoma, metástasis de carcinoma, cialodenitis crónica o sarcoidosis. Se presenta usualmente en mujeres entre 40 y 60 años, pero también puede encontrarse en niños y adultos de cualquier sexo. Es más frecuente el compromiso de la glándula parótida en un 85% que el de la submaxilar. La cialometaplasia necrotizante fue descrita por primera vez por Abrams en 1973. Se diagnostica en mayores de 40 años, siendo 3 veces más frecuente en hombres que mujeres. No es un tumor, pero debe hacerse el diagnóstico diferencial con el mismo, ya que se presenta como una úlcera indolora o levemente dolorosa sobre el paladar duro. Afecta a las numerosas glándulas salivales del paladar duro. La úlcera es redonda, circunscripta, con un halo eritematoso y tiene entre 1 y 3 centímetros de diámetro. En pocos casos se presenta como parte de un proceso infeccioso. Habitualmente se diagnostica como carcinoma epidermoide o mucoepidermoide, aunque la cialometaplasia necrotizante tiene algunas características microscópicas, como infarto lobular con o sin extravasación mucosa, hiperplasia pseudoepiteliomatosa en la periferia de la úlcera, metaplasia escamosa de conductos y acinos, inflamación como resultado de la extravasación mucosa y preservación de la arquitectura lobular. La causa de la cialometaplasia necrotizante es desconocida, aunque el curso clínico histológico sugiere que debe representar un proceso reparativo en respuesta a necrosis isquémica del tejido salival. La biopsia confirma la lesión. La cialometaplasia necrotizante regresa espontáneamente en un periodo de 6 a 10 semanas. Después de la cicatrización, es poco común la recurrencia. No es un tumor, pero debe hacerse el diagnóstico diferencial con el mismo, ya que se presenta como una úlcera indolora o levemente dolorosa sobre el paladar duro. Afecta a las numerosas glándulas salivales del paladar duro. La úlcera es redonda, circunscripta, con un halo eritematoso y tiene entre 1 y 3 centímetros de diámetro. En pocos casos se presenta como parte de un proceso infeccioso.